Imagina que es el año 1453, antes del asedio de Constantinopla, que comenzó el 6 de abril de ese año, por ejemplo en marzo. Imagina que pudieras caminar por Constantinopla cuando la primavera comenzó en marzo de 1453. ¿Qué habrías visto? Habrías visto una ciudad magnífica y esplendorosa, como se muestra a menudo en las películas que retratan ese fatídico año. ¿Habrías visto esplendorosos monumentos del antiguo pasado romano de 1000 años atrás? ¿Habrías visto la ciudad llena de gente, una gigantesca metrópolis del final de la Edad Media? ¿Y cómo se habría visto después de la caída? ¿Cómo habría cambiado la ciudad si caminaras nuevamente por Constantinopla unos meses después de la caída, cuando la ciudad había sido tomada por los otomanos? Tantas preguntas a las que intentaremos responder en este video. Muchas personas imaginan la caída de Constantinopla como esta gran caída de una civilización épica en su apogeo, y Constantinopla siendo esta ciudad increíblemente magnífica, que luego fue brutalmente conquistada por los turcos. Esto, por supuesto, hace una buena experiencia cinematográfica, ya que sabemos que el cine ama exagerar los hechos históricos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que Constantinopla en 1453, incluso antes de la caída de la ciudad, no era esta gigantesca metrópolis con cientos de miles de habitantes, sino que la ciudad era en realidad más como una aglomeración de aldeas con grandes campos intermedios y que simplemente tenía muy antiguas murallas protectoras de la ciudad? Habían pasado 900 años desde el pico de población de la ciudad bajo el emperador Justiniano, antes de que la peste golpeara en 541, y más de 400 años habían pasado desde el segundo renacimiento de la ciudad alrededor del año 1000. En aquel entonces, Constantinopla albergaba a más de 500.000 de personas dentro de las murallas de la ciudad. La densidad de población era muy alta. Las calles estaban llenas de tiendas y vendedores. Había gente de todas partes del Mediterráneo. Había casas construidas muy cerca una de la otra, antiguos edificios de apartamentos insulares al estilo romano llenos de gente. Y en el año 540, los antiguos monumentos romanos aún se mantenían impresionantes y magníficos, a excepción de los viejos templos griegos. En la Acrópolis, por supuesto, habían sido abandonados y se les había dado precio a la ruina, habiendo sido desmantelados en algún momento del siglo V, pero incluso en el año 1000, aunque muchos de los antiguos monumentos romanos ya estaban en ruinas para entonces, aún se mantenían muchos, y el antiguo hipódromo seguía estando muy intacto. Se celebraban carreras de caballos ceremoniales allí, de vez en cuando, y en el antiguo foro ovalado. Todavía estaba la columna de Constantino, y la ciudad estaba llena de innumerables iglesias y arcos de triunfo. Pero 453 años después te habrías encontrado con una vista desolada. Al ver la antigua capital de los romanos que durante 1123 años, en este punto había sido la capital del Imperio Romano Oriental. Las calles estaban vacías, la mayoría de la gente se había marchado. Las calles casi vacías, casi abandonadas, excepto por unos pocos lugares donde la gente todavía acude. Imagina que estás parado cerca de la Hagia Sophia en 1453. ¿Qué habrías visto? Bueno, habría sido una vista bastante lamentable. Sí, la Hagia Sophia todavía estaba en pie, y era uno de los muy pocos edificios de los viejos tiempos que aún se mantenía bien y prácticamente sin daños desde hace 900 años en ese momento. Afortunadamente, este impresionante edificio aún se mantiene en pie y es visitable incluso hoy en día. Pero muchos de los edificios circundantes estaban en bastante mal estado, si es que incluso existían en absoluto. El lugar central donde se encontraba la Hagia Sophia se llamaba Augustaion desde tiempos antiguos. Allí podíamos ver la nueva casa del Senado, la Magnaura. Pero en 1453, el edificio ya había sido abandonado desde hace mucho tiempo y estaba cayendo en decadencia. Justo allí, en el Augustaion, también podíamos ver el Chalke, la antigua entrada al Gran Palacio, pero el Gran Palacio había sido abandonado hace mucho tiempo.
Ya a finales del siglo XI, los emperadores habían trasladado su residencia al Palacio de Blachernae, cerca de las murallas de la ciudad del noroeste. Ya en 1261, cuando la ciudad fue retomada por los romanos, el gran palacio ya estaba en mal estado. Pero casi 2 siglos después, el palacio estaba en peor estado. Estaba medio en ruinas, sus grandes salones vacíos y desolados, a veces entregados a los elementos, ya que los techos se habían derrumbado en partes. La antigua puerta de entrada tampoco parecía estar demasiado bien en marzo de 1453. También en el Augustaion, el antiguo lugar central de la ciudad, que solía estar lleno de gente, pero ahora mucho más vacío, estaban los antiguos baños de Xochipos. Pero ellos también estaban, como podrías haber imaginado, en muy mal estado. En primer lugar, no se habían utilizado como baños desde principios del siglo VIII. La última mención de ellos como baños fue del año 713 d.C. Más tarde, los baños se convirtieron en algún momento en una prisión, mientras que otras partes de los enormes baños también se utilizaron como taller de seda. Pero para 1453, el antiguo taller de seda probablemente ya no existía. Solo la parte de la prisión podría haber seguido en uso. Pero esto es especulación, ya que no sabemos exactamente qué partes de esta antigua estructura seguían en uso. Podría haber estado parcialmente derrumbado. En el Augustaion también estaba el antiguo Milion, que era un arco de triunfo muy impresionante en forma de cuadrifonte. Todavía estaba en pie en 1453, uno de los muy pocos monumentos de los antiguos tiempos romanos que aún estaban intactos. El Milion fue construido por Septimio Severo a principios de los 200 d.C. y después de que Constantinopla se convirtiera en la nueva capital del Imperio Romano, se convirtió en el marcador de kilómetro cero. Por lo tanto, las distancias a todas las otras ciudades principales del imperio se midieron con respecto al Milion. Otra estructura que aún permanecía en pie desde los viejos tiempos era la columna de Justiniano. De hecho, esta impresionante columna todavía estaba en pie en 1453. Era una columna masiva, en cuya cima se erigía una gran estatua ecuestre del emperador Justiniano. Esta es una comparación de tamaño con personas reales, lo que te da una buena impresión de lo masiva que debió haber sido esta columna y la estatua en la cima. Entre 1422 y 1427, la manzana del mundo que la estatua de Justiniano sostenía en su mano izquierda había caído, lo que se consideró un mal presagio. Un miedo no del todo infundado, como ahora sabemos en retrospectiva. Hacia el norte no verías mucho. La antigua área de la Acrópolis había desaparecido hace mucho tiempo, y del antiguo teatro tampoco quedaba rastro alguno. Toda esta área fue abandonada en 1453 y fue cubierta por una densa vegetación en muchas partes. Solo se podía encontrar aquí una que otra iglesia solitaria. Volviendo al Milion y a la calle central de la ciudad, el Mese, a la izquierda, verías el gran antiguo hipódromo. O mejor, los restos del hipódromo. Por supuesto, como la mayoría de los otros grandes edificios de la época romana, este también había caído hace mucho tiempo en mal estado y estaba en ruinas. En el saqueo de 1204 fue dañado y desde entonces no se utilizó más, y por lo tanto había caído en el olvido. Para 1453, grandes partes se habían derrumbado y debió haber sido una vista lamentable ver este gran edificio antiguo decayendo lentamente. Ahora podrías preguntar, ¿dónde vivían realmente los habitantes? Vivían a lo largo de las antiguas calles principales de la ciudad. En primer lugar, por supuesto, a lo largo de la Mese, que desde hace mucho tiempo había sido la calle central, pero también a lo largo de algunas otras grandes. Sin embargo, muchas de las calles más pequeñas habían sido abandonadas desde hace mucho tiempo y barrios enteros se habían convertido en pastizales y praderas, bastante similar a lo que había sucedido en la antigua Roma siglos antes. Si continuara su camino a lo largo de la Mese, todavía vería algunas tiendas en los antiguos pórticos columnados. Pero la densidad de personas, por supuesto, debió haber sido mucho menor.
Y también muchos de estos pórticos columnados se derrumbaron. Las personas vivían en el antiguo tipo de edificios insulares de la época romana, pero por supuesto, fuertemente modificados a lo largo de los siglos. Y tan pronto como te alejaras más de la calle central, encontrarías inmediatamente abandono, ruinas y áreas cubiertas de vegetación. Avanzarías más y llegarías al Foro Oval, que en los viejos tiempos se llamaba el Foro de Constantino. Entrarías a través de un arco triunfal, y en medio del foro aún encontrarías en bastante buen estado la columna de Constantino. Sin embargo, en la cima de la columna ya no encontrarías la estatua de Constantino como el dios Sol, sino una cruz, porque el dios Sol había sido dañado por un rayo unos cientos de años antes y se había caído. Aquí todavía había actividad en 1453. Aún habrías visto personas vendiendo mercancías, comerciantes y gente en general. Tanto como una ciudad con apenas 50,000 habitantes podría reunir. Una ciudad que una vez albergó a 10 o 15 veces más personas. Por lo tanto, en ningún momento en 1453 habrías visto actividad y alboroto tan densos y ubicuos como en, digamos, 1020 d.C. o en 530 d.C. Esos tiempos ya habían pasado. En el foro mismo ya no había estatuas. En 1204, cuando la ciudad fue saqueada por los cruzados, todavía había bastantes estatuas antiguas impresionantes decorando el foro de Constantino. Había algunas estatuas ecuestres de los viejos tiempos, pero también había algunas estatuas traídas de todo el Imperio Romano Oriental. Incluso se especula, aunque esto no puede ser probado, que la estatua de Atenea Promachos, entre otras, fue realmente llevada al foro de Constantino en algún momento a finales de los 400 d.C. Porque sabemos que había una estatua de bronce de 10 metros de altura en el foro, y está bien, podría haber sido la antigua estatua de Atenea de la Acrópolis de Atenas. Sin embargo, trágicamente, fue destruida por los cruzados que fundieron las estatuas de bronce en el foro. Entonces, en 1453, no habrían encontrado ninguna de las antiguas estatuas que quedaban. La antigua Casa del Senado también estaba en ruinas. Aquí, el Senado de Constantinopla se habría reunido antes de los disturbios de Nica, desde el año 330 hasta el 532 d.C. Pero este edificio también había sido abandonado desde hace mucho tiempo y simplemente se dejó deteriorar. Sin embargo, muchos otros foros estaban en mucho peor estado. Los foros periféricos, por ejemplo, como el foro de Arcadio, estaban completamente abandonados. El foro de Arcadio era básicamente un completo campo de ruinas para el año 1453. Pero por supuesto, las murallas terrestres teodosianas aún estaban en pie y se mantenían debido a su importancia estratégica, y el palacio de los Blachernae, donde residían los emperadores, también estaba bien mantenido, al igual que algunos pequeños bolsillos en esta gigantesca antigua ciudad que ahora se había convertido en una aglomeración de varios pueblos, con varios centros donde vivía la gente y vastas extensiones de campos y pastizales en medio. Así que en marzo de 1453, el estado de Constantinopla realmente no era bueno. Por lo tanto, la caída de Constantinopla no fue la caída de una ciudad grandiosa, sino la caída de una ciudad que mucho antes había caído en ruinas. Una ciudad cuyos grandes días habían pasado hace siglos. Una ciudad que solo era una sombra de lo que fue en el pasado. Así que cuando la ciudad cayó después de un asedio de casi 2 meses a finales de mayo de 1453, algo cayó que en realidad ya había caído mucho antes. De hecho, el saqueo de 1204 había sido mucho más devastador para la ciudad. Sin duda, la caída de 1453 fue aún muy devastadora. Los últimos vestigios de una antigua civilización moribunda cayeron y murieron miles de romanos orientales. Curiosamente, sin embargo, murieron muchos más otomanos durante el asedio que romanos. Y por supuesto, estuvo la muerte heroica de Constantino XI Palaiólogos, quien siempre será inmortalizado debido a su épico sacrificio. Sin embargo,
No mucho después de la llamada caída de Constantinopla, habrías visto una renovada actividad en la ciudad. Habrías visto la construcción de nuevos edificios. Habrías visto más tiendas, más comerciantes, más negocios y más barcos en los puertos. Poco después de la caída, digamos en octubre de 1453, era como si la ciudad fuera a ver un gran ajetreo de actividad, con muchas personas nuevas llegando y muchos edificios nuevos siendo construidos. El Augustion, que en marzo había estado casi vacío, ahora estaba mucho más lleno. El Foro de Constantino también. Cada vez más personas acudían a la ciudad y ya en 1550, algunos cientos de años después de la caída, la ciudad volvía a tener cientos de miles de habitantes. ¿Fue realmente la caída de Constantinopla en 1453 una caída o el nacimiento de algo nuevo? Si te gusta este video, considera apoyar este canal a través de Patreon o mediante una membresía de YouTube, porque es tu apoyo lo que hace posible este canal. Te estaría muy agradecido. Y por supuesto, me gustaría agradecer a todos los que están apoyando a Majorianus, ustedes son increíbles. Y si quieres aprender más sobre Constantinopla antes de que se convirtiera en Constantinopla, cuando todavía era Bizancio, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre cómo se veía Constantinopla en la Edad Oscura Bizantina, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, Gratias Tibiago y Bene Valete.